¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Debes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Los gusanos son asquerosos. Son viscosos pero sabrosos. Timón y Pumba no están solos en su gusto por los insectos. La ONU calcula que 2.000 millones de personas, o sea, más de un cuarto de la población mundial, los comen como parte de su dieta cotidiana. El consumo de insectos tiene un nombre, entomofagia, la cual se practica principalmente en regiones de Asia, África y América Latina. Sin embargo, en las últimas décadas se ha extendido a Estados Unidos y Europa. ¿Saben por qué? Coman insectos. Esta es una de las recomendaciones publicadas este lunes por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Según los responsables de la FAO, los insectos son una fuente importante y fácilmente accesible de alimentos nutritivos y ricos en proteínas. En este informe presentado por la FAO, también se menciona que su producción es más sostenible que la del ganado tradicional y a largo plazo puede garantizar la seguridad alimentaria en el planeta. Esto es muy importante porque en 25 años, el número de habitantes aumentará al menos un 30% y las actuales fuentes de proteína ya no serán suficientes. En 2050 se estima que habrá 9.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, una cantidad que representa un reto para el sector alimentario. Tomando en cuenta estos datos, países donde la entomofagia no es común comenzaron a estudiar los insectos como fuente de alimento e incluso establecieron granjas para su reproducción. Crece el negocio de las granjas de insectos en España. Actualmente hay 37 explotaciones registradas y en 2025 Salamanca contará con la mayor granja de insectos del mundo, con una superficie de 90.000 metros cuadrados y 250 nuevos empleos. Entre 2021 y 2023, el gusano de la harina, la langosta migratoria y el grillo fueron aprobados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria como aptos para el consumo humano. Pero ¿a poco te imaginas a los europeos o estadounidenses comiéndose un taquito de grillos o de gusanos de maguey? Probablemente no, porque el asco y miedo a los insectos son una de las primeras barreras para su consumo. Aunque no todo está perdido. Ahora también hay harinas y proteínas en polvo derivadas de insectos, por ejemplo de grillo, que han sido bien recibidas por los paladares occidentales y se han convertido en una industria naciente con un gran potencial de crecimiento. Soy Karina Rodríguez, editora general de Tech Science, la plataforma de divulgación del TEC de Monterrey, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias para Mentes Curiosas. En esta ocasión, vamos a averiguar si los insectos son el futuro de la alimentación sostenible, por qué tenemos que comer más proteínas alternativas, cuál es la importancia de las proteínas en nuestra dieta y cuáles son los retos que enfrenta la joven industria de los alimentos derivados de insectos. Sin más preámbulo, comenzamos. Historias para mentes curiosas. Primero, creo que es importante dar un pasito para atrás y explicar qué son las proteínas y por qué son tan importantes. Son macromoléculas, es decir, que son moléculas muy grandes que están en diferentes tejidos de los seres vivos y están formadas por aminoácidos. Entonces, los aminoácidos son como las unidades estructurales mínimas de las proteínas. Y hay 20 aminoácidos que pueden formar las proteínas. Y la particularidad de cada una de las proteínas es que hay diferentes secuencias de aminoácidos. Escuchaste a Joanán del Pino, investigadora encargada del laboratorio CIDPRO, Centro de Investigación y Desarrollo de Proteínas del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, quien también nos explica cuál es la función de las proteínas en nuestro organismo. Pues prácticamente las proteínas las usamos para todo, ¿no? Tenemos proteínas que nos ayudan al crecimiento, a la reparación muscular, porque son parte, pues, justo de nuestros músculos, de nuestros huesos. También tenemos algunas proteínas que son enzimas o que son parte de las hormonas, que nos ayudan a que las reacciones que nosotros necesitamos en nuestro organismo se lleven a cabo a una velocidad
pues más rápida o como la necesitamos. Son catalizadores biológicos. Joanán explica que además las proteínas son útiles en la degradación de la glucosa, que le brinda energía a nuestro cuerpo y ayuda a la generación de nuevas células. También tienen funciones inmunológicas, son parte de los anticuerpos, entonces pues eso nos protege de agentes extraños y también incluso pueden servir como un transportador de oxígeno a nuestro organismo. Como te puedes dar cuenta, las proteínas intervienen en procesos fundamentales para nuestro organismo. Sin embargo, hay un problema en el consumo masivo de fuentes tradicionales de proteína como res, pollo o cerdo. Justo las proteínas son el nutriente que más impacto ambiental causa. Entonces, se consume mucha agua para su producción. Por ejemplo, para producir proteínas de origen animal consumimos mucha agua, generamos muchos gases de efecto invernadero. Esta es la razón por la que la FAO considera a los insectos como una alternativa menos contaminante. Pero, ¿bajo qué factores se mide la sustentabilidad de un alimento? Depende de 3 cosas específicamente. La cantidad de tierra que usa, la cantidad de agua que necesita y un factor que se llama factor de conversión alimenticia. El factor de conversión alimenticia te habla de cuántos kilos de comida le tengo que dar a un animal para que me dé 1 kilo de carne o de proteína. Él es Edgar Botley, quien estudia el doctorado en biotecnología en el Biofood Research Lab del TEC de Monterrey y explica que hay una regla en la cual entre más grande sea un animal, más energía se necesita para producir 1 kilo de proteína. Entonces, si comparamos una granja de vacas versus una de grillos, la res necesita 10 kilogramos para hacer 1 kilo de proteína y el grillo 2 kilogramos. Y en tierra, por ejemplo, la res ocupa 254 metros cuadrados y los grillos 18. Y el agua, la res ocupa 112 litros por gramo de proteína y los insectos solo 23. Esto significa que producir 1 kilo de carne de res requiere un gasto de recursos naturales muchísimo mayor que la misma cantidad de proteína de grillo. Toda esa tierra que estamos metiendo se está yendo a alimentar animales que no son eficientes transformándolo en proteína. Otra cuestión es el metano que se libera por las heces de las vacas y que es el segundo gas que más contribuye al calentamiento global. El metano no permanece en la atmósfera durante siglos como el dióxido de carbono, sino solo unos años, pero su efecto invernadero es 28 veces más fuerte. Y aquí surge una pregunta. Si las proteínas son tan importantes para nuestro cuerpo, pero producirlas tiene un impacto negativo para el medio ambiente, ¿qué otras fuentes alternativas existen y por qué los insectos no se consideran carne? Dentro de estas proteínas alternativas se han explorado diversas. Están las proteínas plant-based, a base de plantas, donde las principales son cereales, leguminosas y nueces. Tenemos también algunas otras proteínas a base de hongos. También tenemos proteínas de algas y proteínas de insectos. Si bien los insectos son animales, se consideran dentro de este grupo de las proteínas alternativas porque las necesidades para producirlas en cuanto a recursos, agua, energía, etcétera, son menores. ¿Este tipo de proteínas alternativas ofrecen los mismos nutrientes que la carne? Para entenderlo mejor, Joanán del Pino nos explica en qué consiste la calidad proteica. Cuando nosotros hablamos de una proteína de buena calidad, eso quiere decir que tiene 2 cosas en buenos niveles. Uno es el perfil de aminoácidos, es decir, que se complementan y tenemos todos los aminoácidos esenciales en las cantidades adecuadas. Y el otro es que son digeribles, porque de nada sirve que tú tengas una proteína muy buena en aminoácidos, pero pues nuestro cuerpo no la puede asimilar. Tomando en cuenta este parámetro, las proteínas de origen animal tienen mejor digestibilidad en comparación a algunas proteínas vegetales. ¿Esto quiere decir que las proteínas de plantas no nos ofrecen los mismos beneficios que las de origen animal? No quiere decir que no podemos procesar las proteínas, por ejemplo los cereales, las leguminosas, para que tengan una mayor digestibilidad y sean mejor absorbidas en nuestro cuerpo. De hecho, nosotros cuando hacemos, por ejemplo, la cocción de los frijoles, eso hace que mejore o aumente la digestibilidad. O cuando refinamos para obtener estos aislados proteicos que consumen las personas que van al gimnasio, eso aumenta la digestibilidad de las proteínas vegetales y las hace pues más asimilables para que nosotros las podamos consumir y aprovechar mejor. ¿Y qué pasa en el caso de los grillos y otros insectos? ¿Cuál es su calidad proteica y qué nutrientes nos aportan? Los insectos no dejan de ser un animal y por lo mismo tienen proteínas parecidas a las del animal y con aminoácidos parecidos a los del animal. En ese sentido, digamos que en un perfil de aminoácidos,
tiene todos los aminoácidos necesarios para una dieta completa. No solamente es hablando de proteína en cuestión de aminoácidos, sino que también, por ejemplo, en ciertas vitaminas que obtenemos en consumo de alimentos animales, como la vitamina B12. Diversos estudios sustentan la alta calidad proteica de los insectos, pero una investigación publicada en 2022 en el Journal of Food Composition and Analysis demostró que las especies de grillo doméstico, gusano amarillo de la harina y langosta del desierto también aportan minerales como zinc, cobre y fósforo en cantidades mayores a los valores dietéticos recomendados. Pero por otro lado, tiene la ventaja de que tiene un bajo contenido de grasa, por ejemplo, comparado con la res o con el cerdo, que pues también sabemos que puede llegar a ser un problema de la gente que consume mucha carne hasta ese punto. Y también tiene, digamos, una fibra dietética que podría llegar a tener efectos prebióticos. Falta muchísimo estudio también en eso, que es la quitina. La quitina es como la fibra que está en el exoesqueleto de los insectos y que ayuda a darle estructura a su cuerpo porque pues no tienen un esqueleto como tal. Una investigación publicada en la revista Nature en 2018 sustenta que comer grillos puede mejorar la salud intestinal y reducir la inflamación sistémica. El estudio evaluó a 20 adultos sanos que fueron asignados aleatoriamente a 2 grupos. Durante 14 días, unos consumieron alimentos que contenían grillos y los otros alimentos de control. Después, siguió un periodo de lavado y asignación del tratamiento opuesto. Se recolectaron muestras de sangre y heces al inicio y después de cada periodo, y los resultados demostraron que consumir 25 gramos diarios de polvo de grillo favoreció el crecimiento de la bacteria probiótica Bifidobacterium animalis, que aumentó 5.7 veces. Esta bacteria buena no solo tiene un efecto protector, también aumenta la resistencia del cuerpo a infecciones. Ahora que conoces sus beneficios, ¿te atreverías a consumir harina de grillos? Piénsalo mientras vamos a una pausa. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas. Ahora te quiero platicar sobre los productos que contienen harina de insectos, porque de hecho varias marcas mexicanas ya los tienen. Nosotros tenemos la harina de grillo, el grillo deshidratado, tenemos harina para hot cakes, tenemos la proteína sabor chocolate y desarrollamos otros productos que también eran como parte del catálogo de productos que ahorita están como en la banca para ser relanzados. Escuchaste a Bárbara Vela, Global Commercial Manager de Insect Nutrition, una empresa mexicana que en 2025 cumplirá 6 años. Le preguntamos cómo surgió esta idea de negocio. Es una empresa familiar. Surge de la idea de mi papá, quien estaba viendo un programa en la televisión española de granjas de insectos, particularmente en España. Pues a partir de ahí empezamos a trabajar en la investigación, en el desarrollo. Cabe mencionar que Insect Nutrition desarrolló su propia granja de grillos, que son la materia prima de sus productos. Nosotros tenemos el proceso punta a punta desde que nace el grillo. Lo crecemos, lo reproducimos, lo cosechamos y lo hacemos ya el producto final, ya sea en harina o en deshidratado. ¿Qué tan difícil es la gestión de la granja de grillos? Es un trabajo 24/7 de estar al pendiente. Nosotros estamos cultivando seres biológicos y pues siempre va a haber cambios. Pues sí implica bastante trabajo y dedicación. Sobre los retos que ha superado su emprendimiento, Bárbara señala, en primer lugar, la aceptación del consumidor. Aquí vale la pena hacer un paréntesis para mencionar que la herencia prehispánica de nuestro país incluye en su gastronomía una gran variedad de insectos.
En México se van a consumir insectos pues, desde hace miles de años. Y de hecho, es el país con más diversidad en insectos comestibles del mundo. Sí, de las 1.681 especies de insectos comestibles en el mundo, 549 se consumen en México, sobre todo en el centro y sur del país, y especialmente en comunidades de pueblos originarios. Entonces, si hay una tradición milenaria y tanta diversidad, ¿por qué constituye un reto la aceptación por parte de los consumidores? La explicación de esta versión se remonta a la época colonial. Los europeos no acostumbraban comer insectos porque prácticamente no hay especies comestibles en ese continente. Se les consideraba sucios, portadores de enfermedades, y por ello fue algo que en América se fue marginando. Aunque la influencia religiosa contribuyó a que ese hábito alimenticio se olvidara o desapareciera en algunas regiones, en la mayoría de los pueblos indígenas sobrevivió, e incluso en la actualidad el consumo de estas especies en algunas ciudades es considerado como un lujo o una práctica limitada a aquellos paladares exóticos. Actualmente, el consumo de insectos es más común en regiones de Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Estado de México, Chiapas y Veracruz. Por el contrario, en el norte del país, donde existe una gran tradición ganadera y la carnita asada tiene un papel preponderante en la alimentación y la cultura, existe una animadversión al consumo de insectos. Pero volviendo a los desafíos que enfrenta la naciente industria de los productos derivados de insectos, Bárbara Vela menciona que los empresarios han tenido que apoyarse mucho en la investigación, consultando constantemente artículos científicos y basándose en prueba y error para encontrar los porcentajes ideales de harina de grillo que pueden incluir en productos como panes o galletas. El objetivo es que al incluir la harina, pues no haya cambios en colores, en olores, texturas, sabores, apariencias o algo que realmente afecte la percepción del consumidor y genere un rechazo hacia ese producto. Recordemos algo muy importante, que independientemente de los beneficios que tenga la proteína en cuanto a temas de salud y nutrición, la indulgencia es el principal factor de aceptación, ¿no? Entonces, si un producto no sabe bien o tiene un olor raro o tiene un color raro, pues es algo que la gente no va a aceptar y pues se convierte en un reto, ¿no? Un artículo publicado en la revista Animal Frontiers en agosto de 2023 que aborda la regulación de este mercado en Canadá y Estados Unidos señala que al tratarse de una industria nueva, aún falta que se establezcan los controles de calidad, la optimización y el valor del producto. Bárbara explica que ese es uno de los mayores retos de la industria. Por ejemplo, en el caso del contenido nutrimental, debería garantizarse que sea siempre igual. Si bien hay diferentes granjas a nivel nacional e internacional, pues puede pasar que haya el contenido nutricional de la harina de la empresa A es diferente al contenido nutricional de la empresa B, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los insectos dependen principalmente, su contenido nutricional depende de tres principales factores: de la alimentación, de las condiciones de vida que se le dé y del procesamiento que se le dé al producto para convertirlo en harina. Entonces, pues dicho esto, si esas condiciones no son homogéneas como tal, o iguales o similares, pues existe una gran diferencia en el producto final. Estos desafíos también los aborda la academia, que busca mejorar la calidad de las proteínas alternativas y desarrollar nuevos productos que además sean atractivos. Lo que es más retador es ver cómo procesamos esas materias primas para que tengan una mejor digestibilidad, porque esa es una gran área de oportunidad para mejorar la calidad proteica, mejorar la digestibilidad de esas proteínas para que lleguen a los niveles que tenemos actualmente en las proteínas de origen animal. Eso por un lado, y por otro lado, algo todavía, igual de importante, es mejorar las características organolépticas. ¿Qué quiero decir con eso? Que los productos que se desarrollen con estas proteínas alternativas sean agradables sensorialmente a los consumidores. Cabe destacar que el TEC de Monterrey cuenta con un laboratorio enfocado en el desarrollo de alimentos sustentables del que nos habla Edgar Botle. El Biofoods Research Lab, el cual lidera la doctora Viri Tejada, lo que busca es crear alimentos nutritivos para el futuro, ¿no? Entonces, uno de ellos es la impresión 3D de alimentos y la otra más grande, microbiología y de fermentación.
y la parte de proteína, y buscamos procesamientos que ayuden a que esas proteínas puedan llegar a ser un platillo o un ingrediente que a la gente le resulta apetecible, ¿no? Porque en la parte de insectos, una de las mayores barreras sobre todo en el norte del país y en países occidentales, es como este factor de no poder comer un insecto porque da miedo o porque les da asco. Vamos a otra pausa y regresamos. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas. Hasta ahora hemos explorado la importancia de las proteínas en nuestro organismo, la razón por la que las fuentes tradicionales de proteína contaminan más que las alternativas, y hemos profundizado en los esfuerzos de la industria y la academia por cimentar un consumo de alimentos más sustentable. Sin embargo, uno de los eslabones más importantes en la reducción del impacto ambiental de nuestros alimentos se basa en las decisiones que tomamos como consumidores. Entonces, ¿deberíamos dejar de comer carne para reducir la huella de carbono de nuestros alimentos? Quizá una alternativa menos radical sería ampliar las fuentes de proteína que consumimos. Nosotros no pretendemos sustituir el consumo de proteína animal o de otra proteína vegetal, sino complementar los requerimientos de la proteína que se van a requerir, porque también va a ser una necesidad por todo el tema del medio ambiente. Lo que menciona Bárbara Vela es importante porque recordemos que para 2050 las prospecciones de la ONU señalan que si seguimos bajo este nivel de consumo no habrá suficiente alimento para toda la población. Es completamente absurdo pensar que de billones de individuos, como somos los humanos, se pueda alimentar de 3 distintas especies de animales, ¿no? O 4. Yo creo que si bien, estas especies son efectivas para darnos alimentos y han sido como domesticadas durante muchos años, podemos hacerlo con otras especies o con otras fuentes de proteína, llámese alga, plantas, etc. Sobre este punto, datos publicados en 2024 por Statista revelan que a nivel mundial la proteína animal más consumida es el pollo. Checa nada más este dato. En 1990 se producían 34.6 millones de toneladas y en 2023 aumentó a 135 millones de toneladas. ¿Cuál es el problema de estos números? Que entre 1990 y 2023 la población mundial aumentó un 35%, pero el consumo de carne se elevó a más del doble. O sea que estamos comiendo mucho más carne que hace 30 años. Y aquí vienen las dificultades. Mientras nuestro consumo de proteínas animales aumenta, diversos estudios, incluido uno publicado por Nature en 2018, menciona que los países occidentales tendrían que reducir su consumo de carne en 90% para limitar el cambio climático a niveles aceptables. Hoy no hay carnita asada. Pero quiero carnita asada. ¿Qué podemos hacer para evitar la degradación del planeta y evitar la inseguridad alimentaria? O sea, claro que hay que reducir nuestro consumo de carne, pero también hay que evitar tirar comida y darle una oportunidad a proteínas alternativas como las algas, las proteínas a base de plantas, los hongos y sí, los insectos. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a romper paradigmas y a aumentar tu consumo de proteínas alternativas? Quizás en unos años no será una decisión, sino una necesidad. Esto fue Historias para Mentes Curiosas. Agradecemos a Joanán del Pino, encargada del Centro de Investigación y Desarrollo de Proteínas del TEC de Monterrey, y a Edgar Botle, del Biofood Research Lab del TEC de Monterrey, que está a cargo de Viridiana Tejada.
También a Bárbara Vela, de Insect Nutrition. En este episodio participamos Laura Herrera Camarillo con las entrevistas y el guión, yo hice la edición y Orlando Olivero se encargó de la producción y la dirección de voz. Soy Karina Rodríguez y antes de irme, quiero recordarte que Tech Science es una plataforma web donde publicamos diariamente historias de ciencia e investigación. También te puedes suscribir a nuestro newsletter semanal y consumir nuestros contenidos en redes sociales. En la descripción de este capítulo te dejo algunos links de artículos relacionados. Muchas gracias por haberme acompañado y nos escuchamos muy pronto. ¿Cómo te enteraste? Está comprobado que tienes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.